Y quiero saludar para hablar de otro tema a quien fuera el mejor policía del mundo. Fue nuestro vicepresidente, director de la policía, y yo sé que cada uno de estos policías le duele en el corazón. Señor General Oscar Naranjo, aunque nuestro motivo de llamada es otro, los saludo, feliz mañana y lamento mucho lo que ha pasado con este secuestro en Caquetá. Bienvenido a la W. Julio, lamento decirle que no lo saludo con tradicional buenos días, porque son días tristes. Son días tristes y de mucho pesar y de dolor para la policía Ricardo Arley Monroy, tendente asesinado. Son días tristes de dolor para policías que se vieron sometidos a una humillación. Son días tristes para el país que quiere a su policía. Sé que serán también días con muchos desafíos para que la institución trabaje en la creación de confianza frente a los ciudadanos, frente al gobierno. Y por eso le digo que lamento, rechazo y condeno estos hechos, y que en el marco de una política, de una voluntad como la que ha expresado el señor presidente de la República, de paz total, lo que hay que pedir es que estos hechos no se repitan. Realmente lo que el país espera es que queden atrás estas páginas, no se quitan nunca más, y por lo tanto, desde la W, desde el medio que usted dirige, transmito a todos los policías del país mi sentimiento de solidaridad, de pesar, y hacer un llamado para que no claudiquen en el cumplimiento del deber, para que sigan entusiasmados, ofreciendo como ofrecen permanentemente su bien más preciado, que es la propia vida en función del servicio de los colombianos. Señor General, yo lo he querido consultar porque tengo una preocupación general sobre esta lucha contra las drogas que usted valientemente adelantó. Es que ha trascendido una información, yo no sé qué tan complicada la escuche usted, la compartí con usted. Es un mensaje de la administradora de la DEA a sus jefes de la DEA en el mundo, advirtiéndoles que hay una prioridad hoy, que es México. La guerra de la DEA hoy se debe concentrar en esa lucha contra el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco, responsables hoy del tráfico del mayor veneno que están recibiendo los norteamericanos, bueno, que están consumiendo y que están demandando, que es el fentanilo. Es una combinación perfecta de lo que hacen en México con materias primas desde la China. Y me parece que Estados Unidos hace lo que corresponde, ¿no? Pelear contra su mayor problema hoy, que es esa epidemia que ya va a ser pandemia por el número de muertos que deja el fentanilo. Pero por el camino general, uno queda con la preocupación, porque en la misma comunicación, ella dice, nosotros ya tenemos en Estados Unidos tras las rejas a Otoniel, y a uno le da la impresión de que Colombia, pues, ya no es prioridad para los Estados Unidos. ¿A usted qué opinión le merece esa instrucción de la administradora de la DEA a sus jefes de oficina? Julio, desde que usted compartió conmigo esa declaración de la administradora, me puse en la tarea de consultar con varios amigos vinculados a distintas agencias norteamericanas. Y lo que le puedo decir es que en relación con la política antidrogas norteamericana hay dos realmente variables. Uno, evidentemente, de una prioridad para contener, para detener lo que es una verdadera emergencia de salud pública, con el tráfico de fentanilo que, según cifras anuales de los Estados Unidos, está dejando entre 70 y 90 mil personas muertas por sobredosis de fentanilo. El fentanilo, que tiene dos orígenes: uno se produce en fármacos, y particularmente el que está produciendo todo este año, que es fentanilo producido ilegalmente, donde ese cartel de Sinaloa y Jalisco realmente han empezado a monopolizar ese tráfico. Y en ese sentido, evidentemente hay una prioridad de detener y combatir
ese flagelo. Pero por otro lado, el sentimiento es doble en cuanto que se ha expresado una preocupación con Colombia. Cuando hay un reporte de la semana pasada que invita al gobierno colombiano a robustecer, palabra textual, sus acciones para erradicar forzosamente cultivos industriales y para avanzar en los programas de sustitución y extenderlos. Y por lo tanto yo digo, hay realismo en fijar esa prioridad y hay también un sentimiento alrededor de quien ha sido su aliado principal, Colombia, con una preocupación para disminuir la oferta de cocaína de Colombia. General, pero imagínese que esta mañana estuve escuchando la radio Mitre de Buenos Aires y un país tan lejano como es Argentina, pues hoy registra una criminalidad altísima. Por lo mismo, se ha movido el cartel de la droga del Cono Sur hacia un sitio como Rosario, Argentina, y están tratando de meter hasta el propio Messi en el baile por una balacera que hubo, y dicen que al estar allí cerca del incidente, pues con el nombre de Messi se vuelve internacional el problema. Es decir, que ya instalar una operación de un cártel en Rosario, Argentina, que usted sabe, eso está bien lejos, combinado con el canal que une el tráfico desde el sur del continente de cocaína hacia Europa. Esto es como que, general, ya estamos hablando de convivir con eso como parte de nuestras vidas. O sea, es algo ya que en América Latina, a lo mejor para los norteamericanos ya resultará incontrolable. Usted ya sabe cómo están de disparadas las cifras en Colombia. ¿Será que ya es un problema de convivencia con el flagelo? Julio, usted tiene toda la razón. Yo diría que durante los últimos 2 años estamos viviendo lo que yo llamaría la peor crisis de violencia generada por el narcotráfico. Crisis que al mismo tiempo está marcada por la altísima fragmentación de estructuras criminales que se han salido de las fronteras tradicionales donde ejercían esa violencia y como usted lo acaba de indicar, han llegado con una fuerza realmente muy violenta, no solamente a Rosario, la provincia de Santa Fe, en Argentina, sino también al Gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Cuando hemos conversado, porque justamente el día viernes lo hice con medios argentinos, se me preguntaba que si esto, como usted lo señala, es una realidad que se impone y que, incluso como dijo el presidente argentino, ganaron los narcotraficantes. Esa era la posición que había que asumir. Yo francamente dije empáticamente que no. Porque una cosa es reconocer que estamos evidentemente frente a lo que se ha dado llamar una especie de guerra fallida contra la producción y el consumo de drogas. Pero lo que no se puede desde los estados es alimentar y propiciar la idea de que hay que claudicar frente a la violencia ejercida por el narcotráfico. Yo diría que estas son horas particularmente llamadas a establecer y a fortalecer la cooperación internacional, cuanto que ese delito es transnacional y no lo resuelve individualmente cada país. Es hora de unir esfuerzos para que la inteligencia tenga un papel preventivo frente a la violencia. Y es hora particularmente de cerrar unos circuitos donde históricamente tenemos unas deudas, como por ejemplo cerrar el circuito del tráfico de armas ilegales, cerrar el circuito de los precursores químicos y particularmente cerrar el circuito del lavado de activos en el mundo financiero. General, pero el hecho de que las autoridades norteamericanas hayan puesto su foco en México y en el fentanilo puede implicar que en Colombia haya menos recursos en términos de inteligencia, de colaboración, de dinero para la lucha contra el narcotráfico. ¿Esto es un tema que a usted le preocupa? No, lo que entiendo que está preocupando a autoridades norteamericanas es francamente la ausencia de una política clara, con metas precisas alrededor de lo que significa
la actuación de Colombia en el marco de la reducción de oferta de drogas. Pero por ahora, hasta donde yo entiendo, digamos, la voluntad de seguir cooperando con Colombia, la voluntad de asegurar recursos a Colombia, como se probó el año pasado, la cifra más alta históricamente que se destina al país, por ahora, digamos, se mantiene intacta. Yo lo que diría es que en el marco, digamos, de la política del gobierno, tiene como eje fundamental la llamada paz total. Hay que entender que la paz total pasa por condiciones de seguridad y pasa por condiciones de control a la violencia y al tráfico de drogas. Señor general, me cuenta una fuente de la DEA que van a cerrar una oficina en México porque han recibido amenazas contra los agentes y sus familias y hasta han llegado a bloquear el aeropuerto local para no permitir la salida de agentes mexicanos, de agentes americanos, agentes de los Estados Unidos. Le hablo de la oficina de Mazatlán. El gobierno mexicano no otorga visas a agentes americanos. Si llegan sin permiso, si llegan camuflados, los arrestan. O sea, mira en lo que está la situación de la DEA en México. Y la pregunta pues tiene que ver con algo que usted vivió porque usted, México lo contrató para que les ayudara a sacar una fotografía del problema. Yo no sé si usted coincidió con esa gran captura o fue posterior a usted, creo que fue posterior a usted, esa gran captura de la persona de confianza del presidente Calderón, a quien defendía capa y espada en esa lucha contra las drogas. Pero desde afuera uno se pregunta algo que a usted lo contrataron para que hiciera ese diagnóstico. Las autoridades en México, ¿cómo está ese tema y su relación con los cárteles? Julio, yo me aproximo, digamos, con respeto, digamos, para valorar la situación en México. Quisiera yo entrometerme, pero lo que le puedo afirmar es que lo que está sucediendo allá, según distintos centros de pensamiento, observadores, académicos, instituciones que estudian el fenómeno mexicano, es que lo que sucede hoy es la consecuencia de algo que se sintetizó en una frase que se hizo carrera: abrazos y no balazos en el narcotráfico. Exactamente sobre esa postura política de no confrontar al narcotráfico, ha habido toda una explosión y empoderamiento de la violencia ejercida por el narcotráfico. Y paradójicamente, sobre esa frase, abrazos no balazos, lo que se ha ido es militarizando, paradójicamente digo yo, la política de seguridad, desplazando elementos policiales que son consustanciales, digamos, a la prevención, a la neutralización de estructuras y organizaciones criminales como esos cárteles tan poderosos que tiene México. Creo que México deja una lección para el mundo, porque frente a la violencia, a la soberbia y a la perversidad del narcotráfico, que cree que todo lo puede corromper o lo puede eliminar, y eso nos lleva, digamos, a la frase famosa de Pablo: plata o plomo. Es un mal camino ofrecer abrazos y no balazos, como dice México, lo cual significa no perseguirlos ni militar, ni policial, ni judicialmente, y permitir, digamos, estas explosiones de control territorial que se dan hoy en México. Señor general, sobre este tema era muy importante su opinión. Lo saludo y le deseo una buena semana. Gracias, Julio. Muy amable.